Buen día, estimados estudiantes. Voy a hacer un resumen de la unidad 1, conceptos básicos de la economía. Le elaboré esta unidad haciendo un compendio, en realidad un resumen de las materias que anteceden macroeconomía, como es introducción a la economía, teoría de los precios 1, 2, porque en las evaluaciones que hago, porque también soy docente en la modalidad presencial, y en las evaluaciones previas o mediciones de conocimiento previo que siempre hago a los alumnos, denoto falencias, denoto falta de conocimientos básicos de la economía en general. Entonces, en esta unidad vamos a poder ver un poquito esos elementos para que cuando ya entremos a la materia en sí, macroeconomía, ya podamos estar con las ideas claras. Como pueden ver en la gráfica, este es un mapa conceptual, un mapa mental de la primera unidad. La primera unidad, lo primero que tenemos que saber es la economía. Tenemos que entender bien el concepto. ¿Qué es la economía? Si no sabemos qué es la economía, nos va a costar totalmente los otros elementos que vamos a ver, los grandes agregados macroeconómicos, la teoría del dinero, la teoría de la inflación. Nos va a costar entenderla si no entendemos primero qué es la economía. La economía, en primer lugar, la vamos a descifrar como una ciencia social. ¿Por qué una ciencia social la economía? Porque la economía tiende a satisfacer las necesidades del ser humano. Por eso es una ciencia social. ¿Y por qué tiende a satisfacer las necesidades del ser humano? Porque la economía se compone de dos problemas fundamentales. Tiene dos elementos la economía. En primer lugar, los recursos. La economía ve los recursos. Y en segundo lugar, la economía tiene el otro elemento, las necesidades del ser humano. Pero ¿cómo son los recursos? Los recursos son escasos. Son limitados. Y por el otro lado, ¿cómo son las necesidades del ser humano? Ilimitadas, enormes, grandes. ¿Por qué decimos esto? Las necesidades del hombre son ilimitadas porque a medida que va pasando el tiempo, van aumentando. Hay un fenómeno que vive la humanidad que se llama la globalización. La globalización es el cambio tecnológico que se viene suscitando en el mundo de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología, la ciencia va avanzando. Por ejemplo, cuando el celular se creó y llegó al mundo, aproximadamente ya van a ser unos 30 años atrás, el celular, imagínense, en esa época no era un artefacto de primera necesidad, era un artefacto de lujo. Solamente lo podían obtener las personas millonarias, las personas de muchos recursos, porque eran artefactos bastante caros. Solamente servían para llamar y recibir llamadas, nada más. Y fíjese ahora, ¿qué es el celular? El celular ya es un artefacto de primera necesidad. Incluso hay personas que trabajan, se ganan el pan de cada día con un celular, ¿no? Porque el celular ahora moderno accede al internet, a la tecnología, a las redes sociales, y a través de esas plataformas hay personas que incluso trabajan, se ganan el pan de cada día, llevan el sustento a su familia mediante un celular. Increíble, ¿no? Pareciera, pero es así. Se puede estudiar con el celular, se puede hacer muchos elementos. Y fíjense, cuando se creó no era un artefacto, no era un elemento de primera necesidad. Nadie le daba importancia a un celular en ese tiempo, porque eran inaccesibles. Yo me acuerdo cuando llegaron a Bolivia, hace más de 25, 27, 28 años, si no estoy mal de la memoria, y valían carísimo. Valían más de $1.500, si no me equivoco, $1.800. Nadie lo podía acceder. Una persona común y corriente, solamente una persona bastante adinerada podía adquirir un celular.
y solamente llamaba y recibía llamadas, nada más. No tenía, como tienen ahora, WhatsApp, no había mensaje de texto, absolutamente nada. Mire cómo ha ido cambiando. Ahora, un celular es un artefacto de primera necesidad. Ahí vemos el efecto, por ejemplo, de la globalización. Este mismo programa tan útil para la humanidad, Zoom, es otro claro ejemplo de la globalización. Este programa se creó hace 6 años atrás aproximadamente. ¿Y quién lo utilizaba en el mundo? Casi nadie, muy poca gente. Tuvo que venir la pandemia para conocerlo. La humanidad, el mundo en general, tuvo que recién ser afectado por la pandemia a través de las clases, a través de los teletrabajos, utilizar este programa llamado Zoom. Y fíjese ahora, el Zoom es un programa de primera necesidad, porque se trabaja y se estudia con el Zoom. Otro elemento importante que vemos es la globalización. Entonces, hace 2 o 3 años atrás, antes que venga la pandemia, el Zoom era un programa sumamente necesario para la humanidad. Claro que no. Ahora sí lo es. Entonces, a medida que vaya avanzando la tecnología, la ciencia, las necesidades se van a hacer más ilimitadas todavía. Más ilimitadas. Se van a hacer más grandes. La globalización lo que hace, lo que hoy día no es necesario, mañana sí lo va a hacer. Mañana sí lo va a hacer. Hay descubrimientos que la ciencia va a hacer en los próximos años, y ahorita esos artefactos, por ejemplo, no los conocemos, no los usamos, pero de aquí a unos años más lo vamos a tener que utilizar, lo vamos a tener que comprar, entonces va a formar parte de nuestras necesidades principales del hombre. Entonces, por eso decimos que las necesidades son ilimitadas. Entonces, la economía aquí tiene que solucionar este problema. Los recursos son escasos, siempre van a ser escasos. No tenemos dinero para votar, ¿no es cierto? Los recursos son limitados. Y como los recursos son ilimitados, entonces ahí hay un problema, porque las necesidades son bastante grandes. Entonces ahí es donde justamente entra la economía como ciencia. Entra como ciencia. Y ahí nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo la economía va a solucionar este problema? Lo primero que la economía lo primero que se tiene que hacer, y ojo, que cuando aprendamos este concepto básico, lo vamos a poder llevar adelante en nuestra propia economía personal, familiar, entonces nos va a ayudar bastante. En primer lugar, ¿qué se tiene que hacer para solucionar este problema? Los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas. Lo primero que se tiene que hacer se llama priorizar las necesidades. Ahí está la clave. Escuchen bien, priorizar las necesidades. Tenemos que priorizar las necesidades básicas. En primer lugar, tenemos que detectar las necesidades básicas, porque tenemos muchas. Y ahí la primera que tenemos que ver es la alimentación, la necesidad suprema, la principal, ¿no es cierto? Podemos dejar de hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de comer, no podemos dejar de alimentarnos, es una necesidad básica, ¿no? Si no nos alimentamos, nos enfermamos y nos podemos morir, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación. Y dentro de la alimentación también tenemos que saber priorizar. ¿Qué tenemos que priorizar dentro de la alimentación? La llamada canasta familiar básica. En un país pobre como Bolivia, somos el segundo país más pobre del continente. En un país pobre como Bolivia, la alimentación, la canasta familiar básica, que contiene los principales productos de la canasta familiar, los llamados básicos: carne de res, pollo, pan, arroz, aceite, fideo, azúcar, leche, huevos, son los principales productos de la canasta familiar básica. Esa canasta familiar básica, escuche bien, acapara entre el 70 a 80% del gasto de las familias bolivianas, de la gran mayoría de las familias bolivianas, ¿no?
Entonces, por eso que el peso de la canasta familiar básica es crucial en un país pobre como el nuestro. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a poner un ejemplo. Yo gano el sueldo mínimo. ¿Por qué cito esto? Porque la gran mayoría en este país, tiene un ingreso que gira en torno al salario mínimo. Incluso el ingreso promedio en este país también gira en torno al salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo en este país? 2.160 bolivianos. Vamos a redondear que gano 2.000. Soy un trabajador asalariado y tengo una familia normal. Tengo 4 hijos, esposa, somos 6 personas en la casa. Fíjese, el ingreso, recursos escasos y las necesidades son elevadas. ¿Qué debo hacer entonces como padre de familia? Debo saber aprender a priorizar primero las necesidades. Dentro de mi presupuesto de los 2.000 bolivianos tengo que separar la canasta familiar básica. Lo primero, porque tanto mi familia como mi persona no pueden dejar de alimentarse. Entonces yo separo el ítem de la canasta familiar básica, se va a ir aproximadamente entre un 70 a 80% de mi ingreso. Fíjese el peso que tiene. Y el saldo del dinero que me quede de mi salario, tengo que detectar otras necesidades que son secundarias, pero también son importantes. Por ejemplo, los servicios básicos. Necesito los servicios básicos en la casa, sobre todo el agua potable, porque el ser humano necesita agua para subsistir también. La energía eléctrica. Imagínense ahora, por eso le digo, la globalización lo que hace. Ahora hasta el internet es un servicio básico en la casa, no es un lujo. Más al contrario, es un elemento de mucha necesidad, porque las clases, por ejemplo, son virtuales. Por la pandemia se trabajó también y hasta la fecha se sigue utilizando el llamado teletrabajo. Entonces el internet viene a ser un servicio básico muy importante. También dentro de mis necesidades tengo que tomar en cuenta, por supuesto, la vestimenta, el transporte, necesito transportarme. Entonces, fíjese, ya aprendí a priorizar mis necesidades. El problema es que muchas personas no saben manejar ni siquiera su misma economía. Ganan 2.000 y gastan 2.500 o 3.000. Ya ahí están manejando mal su economía. Ahí ya se están endeudando. Ya están gastando más de lo que les ingresa. Uno de los principios también de administrar bien la economía es gastar de acuerdo a lo que me ingresa. No puedo gastar más de lo que me ingresa, no, ya estoy manejando mal. Entonces hay personas que malgastan su dinero, ¿no es cierto? Un padre de familia que se va sabiendo que gana lo justo y necesario para subsistir y se va un fin de semana de parranda con los amigos, malgastando su dinero que lo tiene que destinar en la familia, en los alimentos básicos, y se va a de parranda con los amigos, malgastando ese dinero. Entonces ya está administrando mal los recursos. Seguramente no va a terminar el mes y ya le va a faltar dinero, ya le va a faltar recursos para comprar, por ejemplo, alimentos para su familia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que el ser humano tiene que administrar los recursos de manera correcta. ¿Cómo? Priorizando las necesidades. Ahí está la clave. Canasta familiar básica, en primer lugar, ¿no? Y los demás elementos que lo hemos visto. Entonces, ahí ya la economía, pero ¿por qué tomo el ejemplo de un hombre cualquiera, de un hogar cualquiera? Escuche bien, porque lo mismo tiene que hacer un gobierno. Exactamente lo mismo. Un gobierno es el padre de familia. En el caso de Bolivia, Bolivia tiene el padre de familia, papá se llama Bolivia, tiene 9 hijos. Son los 9 departamentos. ¿Qué tiene que hacer? Si es un buen padre, porque un padre puede ser bueno o puede ser malo, no puede ser un padre responsable como un padre irresponsable.
Padre responsable va a priorizar las necesidades de sus hijos, de su familia, de su casa, ¿no es cierto? Un gobierno igual tiene que priorizar las necesidades de la población. Por ejemplo, ¿no? La misma alimentación, la salud, la educación, la infraestructura, los servicios básicos. Por ejemplo, esas son las prioridades que debe tener un gobierno cualquiera, ¿no? Entonces, si un gobierno aplica también, fíjese lo importante que es aprender eso, ¿no? Si un gobierno también aplica eso, va a ser un buen gobierno, va a ser un buen padre. Y no vamos a ver barbaridades y cosas vergonzosas, ¿no?, que vemos en este país. Vemos, sobre todo en el pasado, vimos a un gobierno de 14 años que despilfarró los recursos del Estado. Despilfarró en gastos que son innecesarios, ¿no? Vimos vergonzosamente cómo se le construyó un monumento a este sujeto, Evo Morales, en su pueblo. Vimos cómo se construyó una sede política para un grupo. Vimos otros elementos que no sirven ahora para nada y nunca sirvieron, y esos recursos se pudieron destinar, por ejemplo, en salud y educación. Por ejemplo, porque son millones de bolivianos malgastados. Ahí equivale, como les decía, a un padre que se va de parranda fin de semana sabiendo de que sus recursos están cabales para cubrir sus necesidades básicas. Ahí está despilfarrando los recursos, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que podamos entender. Entonces, el concepto básico de la economía viene a ser la economía es una ciencia social cuyo objetivo es administrar los recursos de manera eficiente para satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Y cómo la economía administra los recursos de manera eficiente? Como habíamos dicho, priorizando las necesidades. Ahí está la clave. La clave no está en los recursos. La clave está en las necesidades. ¿Cómo manejamos nuestras necesidades? ¿Cómo la administramos? Si la sabemos detectar bien y la sabemos aplicar, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Por más que ganemos poco, y mucho más en un país como el nuestro, yo ponía el ejemplo de los 2.000 bolivianos, es la gran mayoría en este país, la inmensa mayoría gana en torno a ese monto. Incluso hay muchas miles, centenares de miles de familias que ganan menos incluso del salario mínimo, ¿no? Entonces no podemos tomar en cuenta otros ingresos porque no son la mayoría en este país. Estamos tomando en cuenta del ingreso que tiene la gran mayoría de la población. Entonces, eso hace la economía, priorizar las necesidades básicas. Eso es lo que tenemos que entender. Y dentro de las necesidades está la canasta familiar básica. Porque yo también puedo ser, entre comillas, un buen padre de familia así, decir, primero la alimentación para mi familia. ¿Correcto? Primero la alimentación para mi familia. Pero puedo cometer el error de llevar, por ejemplo, una vez o 2 veces o 3 veces al mes a mi familia a comer a un restaurante caro. Estamos hablando de alimentación, no estamos hablando de otra cosa. A un restaurante caro, donde mi cuenta se va a hacer por lo menos 200 bolivianos, entonces ¿estoy administrando bien los recursos? No, porque gano 2.000. Si voy a llevar a mi familia, tengo que llevar a un lugar económico, un lugar accesible a mi economía. ¿No es cierto? Entonces eso es muy importante que lo podamos determinar, jóvenes, y lo podamos tener muy, muy en claro. Esto es clave, es supremamente clave. Eso es por un lado, el concepto de economía, que espero que esté claro, que lo tengan claro. En esta unidad también vamos a ver los diferentes tipos de bienes. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver también los factores de producción básicos, que eso lo han debido llevar en introducción a la economía, tierra, trabajo y capital. No se puede producir nada sin esos 3 elementos, la tierra, el trabajo y el capital. Podemos tener 2 elementos y no hay a uno, no se puede producir. O están los 3 o no se puede, o no se hace nada. También vamos a ver un poquito el concepto de la oferta, de la demanda básico. Vamos a ver los elementos que determinan la oferta y los elementos que determinan la demanda.
Eso va a ser muy importante. Van a tener el material en la plataforma y van a ver, como ya les dije en la introducción inicial, vamos a tener 2 videoconferencias, clases a través de este medio del Zoom, donde ustedes van a poder hacer todas sus consultas, todas las dudas que tengan justamente de los avances de las unidades, ¿no es cierto? Vamos a ver también vamos a ver la oferta y la demanda, un poquito la inflación, la renta per cápita, todos esos elementos iniciales y básicos son los que vamos a ver en esta unidad. Pero si se dan cuenta, en esta presentación he dado mucho tiempo al concepto de la economía, porque eso es lo que tenemos que tener claro. Si no lo tenemos claro, entonces no vamos a poder comprender a cabalidad los demás elementos. Entonces, por ahora vamos a culminar esta clase introductoria de la unidad 1, vamos a culminarla y ya saben las dudas, consultas que tengan de esta unidad, vamos a poder despejarle esas dudas en la primera videoconferencia que va a estar ya estipulada en la plataforma. Que tengan muy buenos días, estimados estudiantes.